obviamente está íntimamente vinculado al quehacer político y sobre todo en un momento como el actual en Argentina. Ayer se conoció el índice de inflación del INDEC, el oficial, el nacional, 12,4%, 2 puntos por encima de las dos consultoras bahienses que dieron 10,4 y 10,3 respectivamente, pero bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no? Más allá del número exacto, cuando uno ve las curvas, las tendencias, uno ve que los trabajos que se hacen en Bahía Blanca responden a lo que efectivamente sucede, a lo que en definitiva todo el mundo sabe. Lo que hacen las consultoras es te lo cuantifican, te lo ponen en números, te organizan la idea, pero todo el mundo sabe cuando va al almacén, al supermercado, a la ferretería, a la carnicería, el negocio que sea, uno se da cuenta que los precios evolucionan cada vez a mayor velocidad. Mi nombre es Max Elica y antes de dar paso al entrevistado de hoy, voy a saludar a mi compañero y amigo, el señor Sergio Prieta. ¿Cómo anda, Sergio? ¿Cómo va, Maxi? Muy bien. ¿Vos? ¿Todo en orden? ¿Dejamos los ovnis de lado un rato hoy? Dejamos los ovnis de lado. Capaz que terminamos hablando sobre el final un poquito. Es el tema de la semana. Es el tema de la semana porque además en la NASA acaba de presentar un informe. ¿En serio? Vinculado a todo este tema de los ovnis. ¿Por lo de Bahía? No puede... Es lo de Bahía fue onda expansiva de lo que pasó en Bahía Blanca. La NASA tuvo que salir a aclarar. Tuvo que salir a aclarar. Acá nadie aclara, pero la NASA aclara. Después, en serio es esto que habló la NASA, ¿eh? Sí, no es chiste. No es joda. Hacemos la broma. Pero la NASA dio una conferencia de prensa especial hoy para hablar del tema vida en otros planetas. Sí, ahora se le llama fenómenos anómalos. Ya no se llama ovnis, sino fenómenos anómalos, no identificados. Está bien. Después, más tarde, por ahí hablamos un poquito del tema. Son las 12:10. Les decía, el INDEC ayer dio 12,4% de inflación. Es el número más alto desde los meses previos a la convertibilidad, cuando se estableció el 1 a 1 en los años 90. Es decir, hace más de 30 años, largamente más de 30 años, que no teníamos un índice mensual de esta escala. Naturalmente la tendencia pareciera que va a seguir acelerando de este índice, pero bueno, vamos a hablar con un experto en el tema. Es el economista jefe del CREEVA, el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, Argentina, que mide la inflación, nunca me acuerdo el año exacto, pero desde los años 90, ahora él nos va a especificar. 96. Y entiendo, a ellos les dio 10,3 el mes de agosto. Jerónimo Echeverri, que también forma parte de CREEVA, que estuvo con nosotros hace poquito, nos había adelantado que ellos veían, digamos, 2 dígitos le iba a dar, porque te acordás que nos contó el tema de la evolución de alimentos, sobre todo después de la devaluación pospaso, esas segunda dos... y tercera semana y cuarta. Tercera semana y cuarta, casi hago lo mismo de siempre. Tercera y cuarta semana de agosto les había acelerado mucho alimentos y bebidas, que es el capítulo con más ponderación, no lo voy a explicar yo. Que lo explique mejor Gonzalo Semilla. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buen día, gracias por invitarme. Decíamos fuera de aire, es... Con la particularidad siempre que hay alguna cosita de coyuntura, pero es casi la misma nota que venimos haciendo hace no sé cuántos años, ¿no? El tema de la inflación que Argentina no logra controlar, que es un fenómeno, así como decir fenómeno anómalo, bueno, Argentina en términos de inflación es un fenómeno anómalo. Esto no pasa en todos lados. No, olvídate. Es acá, y hablando de los ovnis, me parece que somos nosotros de otro planeta, ¿eh? Argentina es de otro planeta. Venezuela, creo que Líbano y Argentina son los países con estos niveles de inflación en este momento. Sí, estamos dentro del top 3 a nivel internacional. Y es lo que vos decís, es hace décadas que venimos padeciendo inflación. Un ritmo inflacionario muy alto que se está dando a partir de la devaluación que tuvimos hace un mes. Exactamente, hoy es 14, así que hace exactamente un mes. La teoría que dice, o la cuestión empírica, hay fórmulas complejas que te indican que cuando hay una devaluación, cuánto se traslada a precios, con qué velocidad y después de cuántos meses pasada la devaluación se sigue trasladando. Y en general, en función de la historia argentina, de la devaluación el 20% se traslada a precios. Y en América Latina suele ser el 10%, es decir, es mucho más propenso que ocurra un efecto o un impacto en la Argentina que en el resto de los países de América Latina. Sin embargo, lo que vimos hace un mes es casi calcado. Es decir, lo que más nos sorprende, nosotros estudiamos en la temática, es que ese 20-22% de variación de tipo de cambio se trasladó casi automático al segundo día. Es decir, el martes 15, cuando uno se comunicaba, por lo menos yo lo hice con varios colegas y amigos que están en el rubro de la indumentaria, la ropa deportiva, ferretería, carnicería, electrodomésticos, todos me decían entre el 20 y el 30, entre el 20 y el 25. Bueno, obviamente la carne estaba atrasada y en ese entonces me dijeron 50% la carne y 30% el pollo. Las grandes cadenas de supermercados o los proveedores de las cadenas de supermercados
hablaban de un 25, después cayó un 9 puntos, pero después volvió a subir. Es decir, calcaron. Y eso es inédito. Es para memoria la Argentina. inflacionaria eso, ya es esta película, ya la vimos, apurémonos antes de perder. Es eso lo que pasa en la Argentina. Es subirse al tren. Es casi un tren bala porque si bien había expectativas de alguna devaluación, no sabíamos cuándo iba a ocurrir y cuál iba a ser el impacto o digamos la fortaleza de esa devaluación. No sabíamos si en el 20, el 30, el 50, no sabíamos cuándo. Y cuando ocurre nos subimos al mismo tren. Y calcamos, bueno, ya sabemos, agosto no fue más alto porque sucedió después de la segunda quincena del mes. Claro. Y eso produjo un efecto arrastre. Es decir, mucho de esa devaluación está impactando ahora. Eso, porque mencionaste los procesos, digamos, los plazos que suelen tener, los plazos que dura el impacto de una medida como la devaluación post-paso, que de hecho no sabés si va a estar una devaluación de nuevo, si va a tener una corrida contra el dólar blue, pero bueno, supongamos que no pasa ningún fenómeno anómalo. En septiembre, no nos juguemos más que eso porque es imposible, digamos. Sí, ¿no? no, es imposible. Pone que en septiembre no pasa más que lo que ya estamos viendo. ¿Qué habría que esperar para estas semanas? Que el fenómeno es digamos, que se haya concentrado en esa segunda quincena de agosto, eventualmente primeros días de septiembre, y más o menos los precios se quedan ahí si no pasa nada raro, o la inercia te empuja a septiembre a los 2 dígitos necesariamente. Bueno, todo puede pasar, pero yo creo que esa fortaleza, digamos, mucho se trasladó segunda y tercera semana de agosto. Hay algo en la primera semana de septiembre. ¿Hay algo de un porcentaje, se puede decir? Sí, porque la primera semana de septiembre, que fue la semana pasada, a nosotros nos da, primera semana de septiembre respecto al mes de agosto, nos da en alimentos 12%, arriba del 12%. Eso nunca existió en las mediciones nuestras, por lo menos en lo que es en las mediciones de alta frecuencia que le llamamos nosotros. Ustedes, yo te lo explico, Jerónimo. La inflación general la miden desde el año 90. Enero del 96. En Bahía. Sí. 27 ¿No? años ya. Sí, bueno. Y el tema de medir esta frecuencia que vos decís de alimentos y bebidas, capítulo más importante en la inflación general, ¿la miden semana a semana desde cuándo? 2019. Debe ser. ¿Y desde 2019 para acá? No, nunca vimos. Digamos, empezamos a chequear hacia atrás qué veíamos, lo más alto es el 6, el 7, pero el 12 no, menos en la primera semana. En general, ¿qué hacemos? Segunda semana que termina mañana, el lunes / martes estamos publicando lo que está pasando ahora. Y después vemos qué pasó segunda semana con respecto a la primera y primer quincena con respecto al mes de agosto. Es decir, hay una inercia y un impacto muy fuerte. Alimentos y bebidas, capítulo en general, ya iba a tener un efecto arrastre en este mes casi del 9%. Es decir, para que encontremos menos 9% a fin de septiembre deberían estar descendiendo los precios. Y que eso no va a ocurrir. Deberían empezar a descender a partir de ahora. De ahora. Vos me estás diciendo qué va a pasar durante septiembre. Bueno, vamos con un supuesto fuerte. Con que se mantengan los precios constantes, ya vamos a tener un nivel muy alto del capítulo de alimentos y bebidas, que es el que nos tracciona hacia arriba todo el resto del capítulo. Gonzalo, el gobierno después de esta devaluación que hizo, de este aumento de precios que se notó y demás, y a contramano de lo que pedía el Fondo Monetario Internacional, que era reducir el gasto público y demás, otorgó bonos para empleados privados, préstamos Público para también. jubilados, préstamos para monotributistas, ahora están anunciando unas nuevas medidas económicas y demás. ¿Todo esto va a generar más inflación o no va a Se pasar supone nada? que para temperar Claro. el impacto en los bolsillos Sí. de los trabajadores. Tiene que ver con eso, porque el proceso de evaluación fue aislado en el sentido con ninguna medida de contención. El dique rebalsó ese lunes 14 de agosto y las medidas de contención o compensación fueron a partir de este mes, les diría prácticamente. Eso lo que puede generar es mayor déficit, que es lo que vos estás diciendo. El fondo, digamos, lo que hace hincapié digamos, el fondo lo que hace es te da una receta para que vos ordenes tus cuentas y tú apenas tengas, digamos, un excedente de ahorro, se lo pagues. Es decir, trata de ordenar tu economía para que después empieces a generar reservas genuinas, etcétera, qué sé yo, para pagarle a ellos. Yo diría, y desde el punto de vista del fondo, es razonable. El fondo de su cartera de deudores, el país que más le debe al fondo es Argentina. Entonces tiene una preocupación no menor. El tema es que, bueno, no necesariamente
le hacemos caso, y no es fácil hacerle caso cuando nos damos vuelta y tenemos 20 millones de pobres. Entonces, yo creo que la negociación, que yo suelo decir que es asimétrica, en el sentido que quien tiene más poder de negociación no es Argentina, sino es el fondo, era, si vos querés los 7.500 millones de dólares que necesitas para devolverle a China, para devolverle a Qatar, incluso para devolverme a mí. Los que desembolsaron ahora, ¿no? Los que desembolsaron ahora es devaluar. Y es, según lo que explica el ministro de Economía, Massa, es, bueno, devaluar entre el 100 que creo que le pedían y 0 es una negociación ardua, alcanzaron un 20, es lo que mencionan. Bueno, sí, quiero los 7.000 millones porque necesito llegar a octubre, necesito contener el tipo de cambio alternativo que es el MEP. Entonces, hay una negociación fuerte que salimos perdiendo. En general, los argentinos estamos saliendo perdiendo en todas, porque es lo que vos decís, vamos al supermercado y vemos permanentemente aumentos transversales en toda la economía. Que aparte perdés la referencia de todo. O sea, vos te dicen, ¿cuánto vale un paquete de fideos más un sachet de leche más, qué sé yo, un medio kilo de pan y agregarlo un paquete de 2.000 pesos. 3.000, 5.000. Pues, ¿por qué cuesta 8.000? Sí, a ver, No una sé, gaseosa, digamos. una gaseosa en un centro, digamos, en un comercio de barrio está arriba de 1.000. Claro. 1.100, 1.200. Y realmente choca. Lo que yo veo es que, digamos, ganar nuestro ingreso lleva muchos sacrificios. Son muchas horas hombres por día, por mes. Y cuando lo vamos a gastar, se nos va de las manos. Y esto que vos decís que perdemos referencia, ya la venimos perdiendo hace un par de años. Ahora en los últimos meses, mucho más. Si bien desde junio, digamos, mayo, junio y julio, venía una desaceleración, hemos alcanzado el 6,5, ahora estamos en el 10,3, 12 el INDEC, lo que se prevé este mes es un 12, las ¿Para consultoras qué? están pensando 12% Para el INDEC, de inflación. o sea, para la nacional. Para la nacional, 12, entre 9,5 y casi 10 en octubre y noviembre, y un 13 o arriba de un 13 sobre fin de año. Eso te da un 160, 165% en el año. Bueno, no lo hemos visto hace mucho tiempo. Y esta Pará, medida... son 12:20, Sí, tenemos una dale. pausa. ¿Te Sí, quedas sí, unos minutos más con sí, por nosotros? supuesto. 12:20, primera pausa en la Liga Prieta a las 12, después seguimos hablando con Gonzalo Semilla, es el economista jefe del CREVA. Hablamos de inflación, eventual impacto de las últimas medidas, también vamos a profundizar un poco, ¿no? Bueno, Sí. las medidas que hizo Eso mismo, Massa, que lo mencionaste, digamos, bueno, después profundizamos sobre el tema, a ver si sigue pegando la inflación o no. Y 5, seguimos hablando con Gonzalo Semilla, economista jefe del CREVA. Sergio, te interrumpí, Bueno, perdón. hablábamos de si estas medidas, hicimos una descripción de cómo viene la inflación de agosto, septiembre y demás. Las medidas que tomó Massa, bonos, préstamos y demás, ¿son generadoras de mayor inflación o por el contrario son un reparo a lo que ya vivimos? Bueno, puede causar las dos cosas. Es un reparo. Hay que ver si es suficiente ese reparo o no a esta altura. Sobre todo, si se hubiera devaluado con un plan de contención inmediatamente, porque la otra pregunta es, ¿por qué se devaluó el otro día inmediatamente y no se esperó un poco haber analizado el impacto y haber contenido? No se hizo. Entonces hoy somos más pobres todos los argentinos, porque una devaluación que se trasladó a precio, estamos en la misma, los tipos de cambio oficiales y paralelos tienen la misma brecha. Ahora, esto es contención, es muy de corto plazo. Y atrás de todo eso, yo creo que esto ocurre para que competir con los votos. Es una decisión política. Que los ciudadanos de a pie veamos que hay una rápida respuesta, que vengan estos alivios por todos lados, porque incluso hay pisadas de tarifas, de prepagas, de combustible, de subsidios. No solo te da un bono, es decir, te refuerza una jubilación, te da la posibilidad de acceder a un préstamo, sino también pisa futuros aumentos. Evidentemente tiene un costo económico, porque esto no va a bajar el gasto público y el Fondo Monetario lo está requiriendo. Nos deja algún billete, por decirlo de alguna manera, en el bolsillo y lo único que vamos a hacer es gastarlo. Entonces, en ese sentido, sí puede incentivar a un aumento de precios, porque nadie de lo que Nadie que reciba 30.000 pesos se lo va a guardar. Nadie, lo vamos a gastar, porque ya quedamos atrás. Claro. Es verdad que ahora se abren las paritarias de nuevo, inmediatamente. Y va a ocurrir. Y ese dinero y esa actualización de las paritarias no va a ahorro. El argentino no tiene capacidad de ahorro. Yo te diría que el 70% de los argentinos no tiene capacidad de ahorro. Entonces, lo poco que genera por trabajo genuino, que es buscar otro trabajo adicional, o que haya jefe y jefa de familia, que todos salgan a trabajar, o por estas cuestiones de que
el gobierno otorga un nuevo aumento transitorio, es digamos, dirigido al gasto, ni siquiera a un bien suntuario, ni siquiera a ir a comer afuera, es a pagar el alimento del día a día. ¿Y por qué Argentina no puede controlar la inflación cuando todos los demás países de la región? Bueno, es la gran pregunta. Yo siempre lo mismo a Gonzalo Sodorrecho 20 veces también. No te pregunto Estados Unidos, no te pido una comparación con Canadá, ni con Noruega, ni con Finlandia, ni con Japón, ni con Australia, ni no sé, ni con Corea del Sur. Que todos tuvieron, o casi todos tuvieron inflaciones altas y la controlaron. Te comparo con Uruguay, con Chile, con Brasil, con Bolivia, con Paraguay. Todos ellos tienen inflación de un dígito. Y a todos les subió por la pandemia también, porque te dicen, no, la pandemia. A todos les subió por la pandemia, pero todos ya están volviendo a los niveles previos a la pandemia. Mirá, Uruguay, yo te iba a tocar el caso de Uruguay, porque la semana pasada publicó su inflación interanual 4,1%. ¿Qué es un genio si nosotros...? No, estamos muy lejos nosotros de ser genios. Pero claramente es una cuestión de expectativas. Porque es verdad que uno dice, bueno, el problema es el déficit fiscal. Muchos atacan al déficit fiscal. Sí. Tener déficit fiscal no es malo. Depende en qué situación lo tengas. Si lo tenés en una época de recesión, de depresión, bueno, y no tenés políticas compensatorias, entonces gastarás más como para levantar la producción. Pero después tenés que nivelar. Ahora, tener eternamente déficit fiscal no, digamos, es imposible. Lo estamos haciendo, así nos está yendo. Y que el sector internacional ya no nos financia. Entonces, si no te financia el sector internacional, los privados prácticamente no lo están haciendo, ¿quién te financia? El Banco Central, cosa que no debe hacer, porque una de sus políticas no es financiar al Estado, sino cuidar el valor de la moneda, y es lo que menos está haciendo. Entonces, hay una cuestión de expectativas, son tremendamente negativas. Y quien dirige las políticas, o que está la oposición, las alternativas, el mercado tampoco le cree. Entonces, eso lo ves en estos informes que te marcan a cuánto espera el mercado que esté la inflación a futuro, el dólar a futuro. Sí. Es decir, en 2024 el mercado espera que esto siga explotando mal, digamos. Te diría Ni siquiera, no importa quién gane. Claro, cuando uno mira a 3-4 meses vista, se ve que el tipo de cambio oficial de 350 pasa a 700, en enero-febrero pasa a 1000. Es decir, hay una expectativa de variación fuerte en el tipo de cambio, que eso que va a traer. Va a traer fuerte aumento en los precios. Porque si ya lo vimos con un 20% que se trasladó automáticamente, ¿qué nos va a pasar dentro de 2-3 meses? Y no está asociado a quien venga. Porque en definitiva, digamos, Milei es alguien que va a decir, bueno, se va el cepo, vamos a sacar el cepo, Patricia Bullrich dice lo mismo, ¿y qué es sacar el cepo? ¿Qué significa sacar el cepo? Sacar todas las restricciones, que cada uno pueda comprar, acceder al dólar, al tipo de cambio de mercado, entre la libre oferta y demanda. ¿Y dónde va a estar ese precio? ¿Y quién va a poder comprar ese precio? Hay muy poca población en Argentina que pueda acceder a un tipo de cambio que no sea fijo, que sea libre en función de la oferta y demanda. ¿Hay otra salida que no sea tomar medidas drásticas? A ver, a medida que nos vamos acercando a las elecciones, los políticos van disminuyendo sus discursos tan duros. A medida que vamos llegando, dicen, bueno, vamos a sacar el cepo, que es lo que queremos, ya no lo confirman, y vamos a ver cuándo y cómo, porque no es tan fácil. Desarmar, digamos, la encrucijada en la cual estamos no es sencillo, porque las LELIC, que hablábamos recién, el volumen que hay de las LELIC, ¿cómo las desarmamos? Es decir, si estamos en 118% de tasas, ¿cuál es la forma de desarmarla? Bajarla al 10% de la tasa, pero ¿y la inflación? Hay que bajarla antes. ¿Cómo hacemos para bajar la inflación? Hacemos un plan estilo convertibilidad, una nueva convertibilidad que funcionó los primeros años. Cambiás la moneda. Sacás Cambiás todos la los pesos moneda y ponés el austral de nuevo, no sé. O la misma moneda. Le decís, 1.000 pesos es un dólar, 10.000 pesos es un dólar, 5.000 pesos es un dólar. Y listo. Y lo fijaste anclás. ahí. Claro. Pero bueno, ¿qué respaldo tenés de reservas? Claro. Entonces uno, bueno, pero me tengo que hacer de reservas y no las estoy pudiendo hacer. Tenemos reservas negativas y la balanza comercial es negativa hace unos cuantos meses. Es decir, hay que pagarle al fondo 45.000 millones, hay que ver qué pasa con YPF, con los 16.000 millones que no sabemos si el Estado efectivamente ocurre o no. Sí, Y van a tenemos- apelar la decisión, ¿no? Sí, Así la van a por el apelar, momento, pero posiblemente digo- sea un problema para el próximo gobierno ese. Tenemos 5.000 millones de dólares de déficit comercial en este ¿Cuánto? año. 5.000 millones negativos. Es decir, ¿eso qué significa? Que hemos vendido más hemos comprado más de lo que hemos vendido. Entonces, recursos genuinos no tenemos. Entonces,
Salidas, y las salidas son más bien graduales. No sé si hay una salida de shock. El gradualismo de Macri se dice que fracasó. ¿Te acordás cuando hablaban de gradualismo o shock y Macri optó por la opción gradualista? Demasiado gradualista, quizás uno viéndolo desde ahora, pero no es sencillo. Porque digo, yo siempre lo asocio a un tablero de comando. No, porque muchos dicen, bueno, listo, que no emita más el Banco Central, ponele, ¿no? Se terminó la emisión, frenamos la PUS, digamos. ¿Eso no sería una solución? A ver, vos frenás el financiamiento, lo que tenés que empezar a hacer más eficiente con tu gasto, con el gasto público. Y cuando vos analizás la estructura del gasto es dónde puedo cortar. ¿Y dónde se puede cortar? Bueno, el 60%, 65% del gasto es seguridad social. Pero ya tenés un gran porcentaje que no podés tocar. ¿Que los planeros son el 60%? No, jubilaciones y demás, planes jubilaciones, planes sociales. Planes sociales, digamos, no lo podés tocar. Es la mayoría. No, los planeros que sí se los planeros. Los planes son menos del 1% del PBI. O sea, la gente se indigna con algo que si vos lo acomodás, que estaría bien acomodado, bueno, debe estar mal otorgado lo que vos quieras. Hay que acomodarlo. Muchos estarán mal otorgados, pero no, tampoco te modifica estructuralmente la cosa. Pero ese restante 35, vos decís, la seguridad social son 65, no tocas jubilaciones, planes sociales, estamos de acuerdo. El otro 35, ¿en qué se va? Bueno, tenés obra pública, que podrías tocarla. Es lo que, digamos, la oposición el está. asfalto no se come. La oposición está. Podés decir, el asfalto no se come y la cortás. Pero digo, la obra pública es una, pero sabemos que la obra pública genera un efecto derrame hacia el resto de la población casi inmediato, porque es mano de obra y automáticamente se empieza. ¿El gasto político en eso? El gasto político lo charlábamos recién fuera de cámara y yo creo que también es menos de 0,5 puntos del PBI, es decir, pero no importa que sea 0,5, 0,2, 0,3. Yo creo que todos los asesores, los choferes, los ministerios, los cierres de ministerio, bueno, ¿cuánto pueden representar? Saquen subsecretaría, saquen ministerio, bla, bla, bla. O sea, eso hay mucha queja con temas de los diputados, senadores, que cada uno tiene una mini pyme. Ya no es ni microemprendimiento, es una pyme de 30, 40 asesores. Todo eso hay que tocarlo. Si me preguntás, todo eso. Pero eso representa el 0,5 del PBI. Pero eso es muy poquito. Claro. Entonces después tenés el subsidio. Es más, es gestual. Igual 0,5 es 0,5. Tampoco vamos a andar descartando el 0,5. Pero no deja de ser gestual. De alguna manera comenzás a corregir. Sí. Es algo que la sociedad lo plantea permanentemente y está disgustada en ese sentido. Tendrás subsidios, que ese sí tenés un gran porcentaje, que empezó a suceder, lo hemos visto en nuestras facturas hace 2 meses atrás, fuertes incrementos en general, pero ahora está pisado. Es decir, ahora el gobierno decidió poner un freno de mano. O sea, lo lógico sería ir actualizando de manera constante. Siempre hay que ir actualizando, no que se te acumulen las cuestiones, era como el tipo de cambio. Si acompañas el ritmo inflacionario y la tasa de interés, perfecto, pero siempre venía rezagado. Y después de 3, 4 años que viene rezagado, cuando tenés que actualizar, impacta mucho en la economía. La conclusión es que le queda una bomba al ministro de Economía, posible presidente, o a Milei o a Bullrich. Le queda una bomba. Está. Y digamos, este año se prevé una caída de la actividad del 3%, el año que viene es prácticamente en cero, recién estaríamos viendo algún crecimiento dentro de 2 años, quizás con un 3%, pero es muy, digamos, imaginarnos cómo vamos a terminar el 2025 es futurología. Sí. No, es más probable suponer que Messi lleguen los marcianos a la base, de verdad, que lleguen de Messi verdad. juegue el Mundial. Última pregunta. Solo para saber el cálculo más o menos aproximado que sea, si este 12,4% que dio el INDEC ayer se repitiera idéntico durante 12 meses, ¿qué inflación anual te da? Más o menos. Y estamos arriba del 200 fácilmente. Bastante más del 200. ¿Es hiperinflación eso? Hiperinflación, nosotros cuando estudiábamos economía había una definición que era técnicamente que deberíamos tener inflación mensual del 50%. De varios meses, eso, bueno, ya estamos en hiperinflación. Estamos en el 12. Para mí, estamos lejos de la hiper. Pero si tenemos estos procesos evaluatorios que se están pensando, o el mercado lo está estimando, de pasar de 350 a 700 a 1000, es mucho eso. Entonces eso puede llegar a ser el nombre que quieras. Sí. Gracias, Gonzalo. No, por favor. Gonzalo Semilla, economista jefe de CREVA, bueno, conceptualizando lo que en definitiva todos más o menos vemos en nuestra cotidianidad, pero bueno, él nos da un poco de claridad y nos aporta una perspectiva de futuro. ¿Qué va a ser? No matemos al mensajero. Gracias, Gonzalo. 12:37, nueva pausa, después hablamos de deporte con Mauro Gustavo.